Hola amigos de Café y Oración. Hoy es 11 de agosto. Estamos escudriñando, estudiando la palabra de acuerdo a la guía de lectura de la Biblia en un año. La Biblia que viene en la guía que viene en la parte final de la Biblia de las Américas. No significa que lo estamos leyendo en la Biblia de las Américas, significa que estamos siguiendo esa guía. Hoy, 11 de agosto, corresponde estudiar, escudriñar, meditar en Salmos 81, Salmos 82 y Salmo 83. Los tres son salmos del gran director de adoración, de allá de ese mover de adoración tan precioso, Asaf. Y y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, tenemos la segunda parte de Romanos 11, es decir, desde los versículos 19 al 36, aunque a veces para poder explicar y comentar nos podemos devolver un poquitico antes es decir, mirar algunos aspectos de todo el capítulo de Romanos 11. Hoy tenemos como una invitada especial a Adriana Guzmán desde el Pacífico Mexicano. Tenemos 2 horas de diferencia con la Ciudad de México, Bogotá, Lima, y tenemos 4 horas de diferencia horario con los amigos de Argentina. Hola Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, mucho gusto de estar con ustedes, con toda la familia de Brian Coffee, hoy 11 de agosto. Y es un placer, gracias por la invitación, William. Acá muy felices porque hasta está lloviendo bastante y no es muy casual por esta tierra de Hermosillo, Sonora, pero es la época de lluvias, pero son una bendición, ¿no? Que Dios nos está enviando estos días. La lluvia que está cayendo en estos momentos en Hermosillo, ¿tú la ves como una bendición de parte de Dios? Claro que sí, porque no es muy, esta es la ciudad, una de las ciudades más calientes de nuestra nación mexicana. Y pues esto es una gran bendición, esta lluvia en medio de que en algunas partes de nuestra nación ha habido sequía. Así que claro que sí. Bueno, cuéntanos algo de tu ciudad de Hermosillo, tiene bonito nombre, Hermosillo, y de tu estado. En México tenemos estados, en otros países tenemos regiones, tenemos provincias, departamentos. Bueno, cuéntanos algo del estado de Sonora para que el auditorio conozca algo de la geografía mexicana. Pues esta es una zona del desierto y cerca de mi ubicación, como a 2 horas, 1 hora y media, tengo el acceso a playas muy lindas, Bahía de Quino, Bahía San Carlos, y pues con ese deseo de estar constantemente visitando esas playas y experimentando, ¿no?, la bendición del aire puro que emite las playas. Ya, bueno, muy bien. Bueno, eh, muy bien, Adriana. Gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. Para nosotros es un gusto poderte tener. Ya te conocemos desde hace varios años, ¿cierto? Sí, y algunos. Bueno, y muchas personas del auditorio, porque aquí hemos tenido ya personas de 5 países, hemos tenido invitados de Estados Unidos, de México, eh, de, de Colombia, de Paraguay, de Argentina, eh, de Perú. Ya llevamos 6 países. Y ya estamos en este programa, ya estamos completando casi los 40 días y ha gustado, ha tenido un relativo éxito. Bueno, no voy a compartir esto, les pido solamente publicidad para ahorrar tiempo, pero sí quiero que se conecten con el canal en YouTube, Café y Oración, guión Brian Coffee en YouTube. Y también tenemos un grupo eh, público en Facebook que se llama Café y Oración guión Brian Coffee. Ahí ya llegamos a 400 suscritos. Es un canal donde es interactivo, todos pueden participar, posteando el versículo del día y también humor sano, ¿no? Que a veces nos hace falta para conectarnos con otras personas que necesariamente no están en los caminos de Dios. Entonces es una forma de conexión, ¿no? Bueno, bueno, tenemos 3 salmos de Asaf.
Adriana, este gran director de adoración que es uno de es uno de mis héroes preferidos de la Biblia, está ahí medio oculto Asaf, pero, pero yo lo he estudiado en todo el mover de adoración, que somos amigos de la adoración, hemos estudiado Asaf, hemos estudiado todo lo que es Emán, Etán, Edutún, todo lo como se movió todo este movimiento de adoración. ¿Qué te llamó la atención, Adriana? Vámonos con el Salmo 81. Wow, claro que sí. Pues que este Salmo 81 es una invitación amorosa de Dios para acercarnos a Él y cómo está hablándole en este caso a Israel y le está diciendo, gózate, ven, alábame con júbilo, con estruendo, con expresiones de alegría y acuérdate de celebrar los días de luna nueva, de luna llena. ¿Por qué? Porque ese es el calendario bíblico, cada luna nueva inicia un cambio del mes bíblico y entonces Él les está hablando con mucho amor, o sea, celebren, celebren a través de Asaf, el Dios mismo está usándolo como él es un profeta, músico, y está hablando, vengan, vengan, entonen salmos, hagan estruendo porque dice aclamad con júbilo y el toquen la dulce cítara, o sea, y los está trayendo, los está trayendo. Y lo que más me gustó de este salmo es cómo está el corazón de Dios, porque el corazón de Dios así es, deseoso de que nos acerquemos con gozo y que disfrutemos su presencia. Y, pero les dice, recuerden, hay como, eso es lo más impresionante, cómo Dios se muestra a él y recuerda, y les dice, recuerda cuando me manifesté a ti, a la nación, a Israel, en el monte Sinaí, a través de los rayos, de los truenos, con mi nube densa. Y le dice, o sea, le está llamando la atención, le está trayendo a Israel a él. O sea, acuérdate lo que he hecho por ti, acuérdate que yo soy el que te ha librado de la esclavitud, que te he quitado esa presión. Acuérdate, le está recortando, acuérdate, acuérdate, cantándole y diciéndole, acuérdate que cuando tú estabas en angustia y clamaste a mí, yo te respondí. Y está haciendo, básicamente está trayendo a Israel a él y, y, y cómo ha sido tan bueno el Señor. Entonces aquí hay una pausa en este canto musical en el que está hablando Dios. Hay una pausa, dice, Selah, ¿no? Detente, piensa en esto, que Selah significa una pausa, un crescendo en música, un decrescendo, un crescendo, decrescendo en italiano. Pero lo más hermoso es cómo Dios se está presentando, o sea, está trayéndolos a Él y recuérdalos y recuérdalos. Pero la siguiente parte del Señor no tiene respuesta. ¿Por qué? A pesar de que Él les dice, gócense en mí, el Señor, y los lleva a recordarle, pues no tiene respuesta. Y dices, y entonces el Dios mismo empieza a decir, si Israel me hubiera oído, yo le amonestaría, deseando que le escuchemos, que el pueblo de Israel en ese caso le escuchara y deseando que nosotros pongamos siempre atención también, apropiándonos de eso. Sí, Ya. así que la siguiente parte ya es algo muy del Señor, o sea, con el Señor como deseando, si Israel volviera a mí, yo en un momento destruiría a todos sus enemigos, en un momento. Pero Israel no quiere escuchar mi voz y dice, y lo que más llamó tanto la atención es que dice, pero mi pueblo no escuchó mi voz y nada quiso conmigo. O sea, es una relación que no estaban aprovechando y que Dios quiere que aprovechemos, que nos deleitemos en Él y que recordemos todas las cosas que Él ha hecho a nuestro favor. Aún los momentos tristes, aún los momentos dolorosos, siempre ha estado ahí. Y aún ahí les decía, recuerda cuando te puse a prueba en las aguas del Meriba, cuando discutiste y decías, si eres tú, si existes, si eres tú mi Dios, pues entonces dame agua. Y dice, pues, entonces Dios les dice, recuerda eso cuando yo te hice subir de la tierra.
Pero si tú tuvieras esa sed de mí, yo te saciaría y te daría lo mejor de la tierra. Y ese salmo termina así. O sea, que Él está dispuesto a dar la miel de la peña, que es Cristo ahora. Que Él está dispuesto, así termina. Y tiene, pues, la segunda parte de este canto es como Dios mismo deseando a Israel y viendo que es ignorado, que Él es ignorado. Entonces, pues, muchas veces, cuánto Dios nos anhela, cuánto Dios aún a nosotros nos anhela y Él quiere que nos acordemos de Él siempre, que entremos en su tiempo, en el diseño que Él planeó para cada individuo, para cada nación. Entonces veo este salmo como un llamado de amor a escuchar su voz y un deseo de Dios de que nosotros nos deleitemos a través de la alabanza en gozo, porque Él dice, pues en otras partes de la Biblia, que su gozo es nuestra fuerza, que nos deleitemos en Él a pesar de las pruebas, que tengamos fe. Así es. Adriana, ahí en el versículo 2, revisando algunos detallitos, te Ujú. voy a hacer algunas preguntas como para enriquecer o para conversar aquí tomándonos Así un es. café. Aparecen tres instrumentos, el pandero, la cítara, el salterio, luego aparece el chofar. ¿Te gustan tienes instrumentos musicales? ¿Manejas algún instrumento musical? Por ahí yo te escuché una vez como tocando algo, Sí, la guitarra, las cuerdas. la guitarra, sí. Ah, qué Sí. interesante. Tocas la guitarra, bueno. ¿Qué tan difícil es aprender a tocar guitarra para los que no saben tocar guitarra? ¿Cuánto se demora una persona para aprender a tocar guitarra? Depende la inversión que quieras tener en un instrumento, pero de primero podría tener las manos entumidas, pero pues hay ejercicios para desentumirlas y para ser profesional, 5 años estudiando 1 hora diaria, hacer un máster en Ya. la guitarra. Así que, ¿Y tú qué nivel tienes en guitarra? no, pues todavía no soy máster, ¿eh? Ya las tengo. Ah, todavía no, o sea, significa que va en el proceso. Sí, Bueno, qué bueno. Eh, Aparece en el versículo 3 el chofar en un momento especial, en la nueva luna, ¿sí? así es. Se dice novilunio, en la luna llena. Ujú. Una pregunta, dice, luego en el 4 dice, estatuto es para Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Y lo está recordando en tiempos de David, habían pasado muchos años desde que Dios había establecido eso, según el 5 pues según eso lo estableció allá desde la salida de Egipto. Una pregunta, ¿tú has soplado o has hecho sonar el chofar en un novilunio? ¿Tienes chofar? No tengo shofar, pero sí lo pongo, sí lo escucho en novilunio y también en los días del sábado, el del reposo del Shabbat. También me gusta ponerlo y en una ocasión todavía no entendía muy bien lo de la luna llena. ¿Por qué luna llena Dios había escogido? Pero una vez Dios me habló muy, muy hermoso. Era luna llena pero fue diferente, una forma extraordinaria porque pude sentir su presencia de una manera natural, que el sol me rodeaba, que en ese momento volteé hacia atrás de mi casa, estaba un arco iris, que caminé y llegando al parque empezó una ligera lluvia que no es típico de aquí y ya cuando regresaba de mi caminata de ejercicios en el parque, volteé y había luna llena. Entonces recordé este versículo que Dios le gusta que suene en luna llena, que es a mitad del mes. Y dije, wow, ahí es algo un portal que es una dimensión que se está abriendo de revelación muy grande. Eso fue algo súper inusual, pero me pude dar cuenta al final cuando regresaba a casa que volteé al cielo y vi la luna llena. Y toqué el shofar, pero no lo toqué del internet, ¿no? Y sentí mucho la presencia de Dios y pues fue una visitación muy hermosa.
Ahora, pero, el chofar tiene diferentes sonidos. ¿Cómo haces en el internet para buscar el sonido correcto? Porque hay diferentes ajá, sonidos que tienen diferentes implicaciones. ¿Cómo lo sí. buscas o cómo le haces? Explícanos. Pues hay sonidos para el perdón y pues yo nada más conozco, sé que hay muchos sonidos, pero yo nada más conozco el sonido del arrepentimiento, el tocar chofares de arrepentimiento. Ya, Y ese es el único que podría distinguir, pero sé que hay muchos y hay muchos sí, de hay muchos diferentes. sonidos Ujú, y sonidos que tienen diferentes implicaciones. Ahora, tú estás aquí hablando a perpetuidad y yo confieso que ujú, sí, pues tenemos aquí en Mérida, Yucatán, tenemos a nuestro hermano y amigo Hermilo Concha y en las fiestas, en algunas celebraciones, algunos actos proféticos o cosas, él ha tocado el chofar en diferentes sonidos, pero te cuento, no hemos tenido la práctica de tocar el chofar en luna llena. No hemos tenido esa práctica, lo ujú. confieso aquí, es decir, porque eh, no nos había alumbrado todavía este versículo, Salmo 81:3. Sí, pues así es como se me revela en una ocasión y como es exactamente la mitad del mes y pues Dios hace muchas cosas en, pues como la oscuridad o los del otro bando aprovechan esas lunas para entrar a cosas que no son de Dios, ¿no? Tremendo, tremendo cosas ahí que son ahí como medio misteriosas, pero ahí están, ¿sí? Ujú, Ahora, ¿sabe qué me sorprende? De que, de que en el versículo 5 al terminar el versículo 5 dice, voz que no había conocido, oí que decía, dos puntos, y aparece una canción que la canta Asaf, ujú. ¿sí? Que dice dos puntos, y empieza la canción en el 6 en el 7 el 8 el 9 el 10 y hay una canción. Una pregunta, ¿esa canción la compuso Asaf o la cantaba ya el pueblo de Israel desde que salió de Egipto? ¿Quién Pues, oyó esa voz? Porque decía voz que no conocía. ujú, Oí sí, que decía, ya, es un canto profético, él está cantando voz que no conocía, bueno, él le pongamos entonación. sí, Y sí. él comenzó a cantar esa voz que no entendía, ¿no? Que una voz diferente. Y ahí aparecen, de ahí para abajo aparecen varios versículos Ujú. y esa voz cantaba. ¿Esa voz quién era? Pues oí una voz que no conocía, dice, que no había conocido. Y me imagino, pero era, ¿no? Quisiera pensar que podría haber sido la voz de Dios que no conocía así como en esa tonada, en esa forma. Me imagino que sí ha de haber una base de este canto porque Dios le dijo a Abraham que sus descendencias sería llevado en esclavitud. Mire, Entonces, mire que la voz que está escuchando a Sadie, la que está cantando, por ejemplo, ujú, esa voz habla en el 10 y dice, yo soy Jehová tu Dios. mm, ¿Sí? Yo soy Jehová tu Dios, el que te hizo subir de la tierra de Egipto, ensancha tu boca y yo la y yo la llenaré. añadiré. Wow, ¿Te ese es, imaginas? ajá. ¿Te imaginas que al parecer, todo indica que él está escuchando, Asaf está cantando lo que él escucha de la voz de Dios? Ujú, sí, qué lindo. Impresionante, ¿no te parece? Wow, claro que sí. Que él está tarareando lo que escucha que canta Dios. Y Dios es el que está cantando el 6 el 7 el 8 el 9 el 10, ¿sí? El 11 el 12 el 13 el 14 el 15 el 16. O sea, esta es una Wow. canción del Padre. Amén. Sí. Y pues ya, ay, sí. Es porque dijo, lo estableció como testimonio. Podría referirse a las fiestas, pero creo que se está refiriendo a la canción. Sí, entonces, qué impresionante, ¿no? Qué impresionante porque él se manifiesta a través del cántico. Fíjese que yo no sé si has visto las Biblias que en la parte del Nuevo Testamento tienen letra roja y la letra roja identifica que son las palabras habladas por Jesús. Así es, sí. Qué interesante sería tener una Biblia en alguna versión que las palabras del Padre estuvieran también en un color diferente, ¿no? Para Wow. poder darnos cuenta al instante de quién está hablando, ¿no? Porque se pierde uno en la canción de Asaf
Y ahí esos dos punticos están ahí medio escondidos, inclusive Sí. en algunas versiones no le ponen los dos punticos, entonces esos dos punticos se pierden y uno no sabe, eh, sí, pero sí, ahí se Sí, identifica, dice yo definitivo. soy Ajá, Jehová tu Dios. definitivo que sí es así, ¿eh? Sí, porque otras versiones, incluso la Biblia de Estudio de las Américas dice que esa voz, no, ya no sé ni cuál versión fue, que esa voz era como que se refería que al nuevo idioma que él aprendió en Egipto, pero no, o sea, Egipto no le iba a cantar esa canción. Impresionante, impresionante porque debería estar en un color diferente, ¿cierto? Cierto, cierto, y Entonces es Dios haciéndole recordar a su pueblo cómo nosotros decidimos si lo adoramos a Él o adoramos a otros dioses extraños, si somos obstinados de corazón, si andamos en nuestros propios caminos o si le escuchamos. ujú, Imagínense que, como dice el 14, si lo escuchamos a Él, dice que Él habría, dice yo, está hablando en primera persona, en un momento yo, está hablando Jehová de los ejércitos, dice, habría subyugado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ujú. Y entonces ahora que estamos en crisis alimentaria a nivel mundial, imagínense la voz de Dios que dice, habríalos sustentado con la grosura del trigo y saciado con miel de la peña. Pan con miel. Ujú. Igual la tierra prometida, ¿no? Leche y ¿Has miel. comido pan con miel? No, sabe delicioso. No sé. ¿No? Lo has comido por separado, pero junto no. No. Bueno, ahí tiene la dieta, ahí tiene una dieta especial, trigo, sin gluten, ¿no? Ajá. Trigo y con miel de la peña. Ahora, la miel, pues sabemos que es fruto de las abejas, pero cuando dice de la peña, pareciera que la peña, que es la roca, es la que está entregando esa miel. O sea, no es el agua que sale de la roca, que es Jesús, que Jesús acompañó al pueblo, era la roca y la roca estaba con ellos y la roca les daba agua, sino que aquí la roca nos podría dar miel, imagínense, Mm, algo mejor que el agua, miel. Pues sí. digo, para un momento de necesidad, bueno, el agua es vital, no quiero quitarle la importancia al agua, sino que diferente de la roca nos daría miel. ¿Te imaginas? Miel de la roca. ¿Sabes? Ahora, Jesucristo nos puede dar miel. Explícanos eso un poquitico. ¿Cuál es la diferencia entre miel y agua? Que la roca nos dé agua o que nos dé miel. Wow. Es más, pues la miel es más nutritiva. La miel tiene muchos componentes, muchos nutrientes. El agua tiene, claro que el agua también tiene minerales, pero uno puede subsistir más comiendo miel, subsistir en caso de que no existieran alimentos. Ahora, de los dos, ¿cuál te traería gozo? La miel, La claro. miel te traería gozo, fíjese. La miel te traería gozo. El agua pues te limpia, te purifica, pero gozo, gozo, porque a veces en medio de las dificultades y de los problemas, como que el gozo, como que el gozo como que se va yendo, yendo, yendo y como que se va como desapareciendo en nuestro entorno, ¿no? Sí, sí es cierto. Entonces ¿te acuerdas cuando Jesús, después de resucitado y ascendido, en esos 40 días que andó con los discípulos hablando de reino y que casi no hay estos relatos de la, casi no hay relatos de lo que él les explicó de reino en esos 40 días? Pero ¿te acuerdas el desayuno que Jesús les hizo cuando ellos estaban pescando, que vieron que alguien que los estaba esperando y él les estaba preparando desayuno? ¿Te acuerdas del desayuno que era? Pues eran peces. Peces ¿Miel? con miel. Mira, ¿Sabes qué cultura o en qué país le echan miel a todo? pues han de ser los judíos, ¿no? Pues no conozco. Mediterráneo. Pues. ¿Cómo? Sí, pues, El, no, digamos de aquí de Latinoamérica, porque pues hasta por allá ajá. no. De Latinoamérica, quién ¿En sabe. qué país le dan a uno en todos los restaurantes sobres de miel o le ponen a uno botellas de miel? Wow, no sé. No sabe, bueno. En Colombia la gente en Ah, los restaurantes te colocan sobres, o sea, no solamente salsa de tomate, cosas así que son tradicionales en cualquier restaurante, que te colocan o te colocan siempre sobres de miel.
Wow. y la gente pide miel y come miel. Qué interesante, ¿no? Sí. ¿Será que habrán leído mal la Biblia o era que Jesús tenía gustos de comida colombiana o qué será? Buen ¿Ah? punto. Ah, buen Buen punto. punto, ¿cierto? Porque a veces hablamos de la cena del Señor, pero no hablamos del desayuno del Señor. El desayuno del Señor era pescado o pescado con miel, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, y el pescado, pues, él nunca se asoció al pescado. Jesús nunca se asoció al pescado, sino más bien esto llamó a que fuéramos pescadores de hombres, es decir, a los que vamos a traer. Entonces, a los que vamos a traer, o sea, de alguna manera, de esas aguas sacamos el alimento, pero también ayudamos a sacar a las personas que, que salen de ahí, ¿no? Es interesante ver que Jesús nunca adoptó la forma de pez, aunque él seguramente pues fue en su creación, el primer diseño del pez, sí, debe estar la persona de Dios, la primera roca, la primera planta, el primer oxígeno, el primer hidrógeno, bueno, el primer mineral, pero me parece todo eso muy interesante. Ahora, fíjese que yo resalto mucho el 10. Yo estoy aquí sacando versículos relevantes Sí. y saco el versículo 10 que dice, yo soy Jehová tu Dios o Jehová tu Dios, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Eso está determinante y marcó tanto el que hubiera sacado de Egipto. Dice, ensancha tu boca y yo la llenaré. Eh, una cena que se me hace a mí de ensanchar la boca y yo llenarla es como cuando los niños están comiendo pastel o están comiendo algo que si solamente un niño hace eso, ¿no? De abrir la boca completamente y meterse y atorrugarse y embutirse comida a la boca. Solo un niño hace eso, ¿no? Sí. Ensancha tu boca y yo la llenaré. Impresionante, o sea, es cuestión simplemente de abrir la boca para que nos llenen de alimento físico, alimento emocional, alimento espiritual, es decir, pero tenemos que ensanchar nuestra boca, ¿no? Así es. Wow. Sí, como Dios quiere que nos ensanchemos, ¿no? Empiece con tu boca. Porque yo quiero ser el que te satisface en todo, emocional, física, todo. Quiero ser todo en ti y por ti, ¿no? Es por eso el amor en este salmo es el amor impresionante de Dios. El amor de Dios. Yo sigo sorprendido de este personaje Asaf, ese nivel ese nivel que se traía, sus experiencias y su nivel de confianza, ¿no? Para reclamarle a Dios de frente, o sea, acuérdate, y pues para uno hablarle en esos términos, pues necesita tener algo de confianza, ¿no? No puedes, para que se discierna que, que, que tiene un nivel de cercanía, ¿no? Es El cierto. Salmo muestra un nivel de cercanía de Asaf, muy interesante, Ujú. muy interesante. Mire, mire que todo esto queda uno así como prop, como todo es tan sencillo. ¿Y por qué la humanidad hace todo tan complejo, Adriana? Todo es tan sencillo, hagámosle caso a Dios, alabémosle, adorémosle, Él dispersa a nuestros enemigos. ¿Por qué somos tan complejos? ¿Por qué tenemos que sufrir tanto en este planeta, los seres humanos, la humanidad? Pues porque el alma está totalmente distorsionada y esclavizada. Y a pesar de la grandeza que Dios ha depositado en nuestro espíritu, aún el alma necesita mucha restauración, mucha transformación. Y porque estamos en un mundo caído y porque lo que aprendimos desde que nacimos fue percibir el mundo de la oscuridad, del mundo caído, cómo se mueve, y no desarrollamos cómo es nuestro espíritu desde que éramos niños. Así que tenemos muchas cosas en contra. Sí, qué cosa, ¿no? Pero cambiémosla en una generación, esforcémonos, pues sí, esforcémonos. Qué tremendo esto. Yo quedo impresionado de ver, porque pues
eh, porque la humanidad le gusta. Ahorita en Hermosillo estaba cayendo una lluvia torrencial, ¿cierto? Sí, Pero hay veces a la humanidad le gusta como ahogarse en un vaso de agua, ¿no? cierto, cierto. Problemas sencillos, 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 y le gusta hacer compleja la vida. Es cierto. Bueno, Adrián, ¿algo más del 81? Nos vamos para el 82. Pues que cambiemos nuestra visión, porque el Dios que tenemos es más grande y puede solucionar y puede satisfacer todas nuestras necesidades. Y Él está aquí fiel, amoroso, tierno y lo único que quiere es que lo disfrutemos. Así es. Y dejemos lo complicado. Sí, Dejemos lo complicado, hagamos las cosas más sencillas. Y lo otro es aprender instrumentos, ¿no? Vea que ahí hablaron de cítara, de salterio, de chofar, de pandero, ¿sí? sí. De salmos y de cántico nuevo, porque era el cántico que él escuchaba del cielo. Esto es un cántico profético, era lo que Asaf estaba escuchando, una voz desconocida. Y esa voz desconocida se presentaba como yo soy Jehová, o sea que está escuchando cantar al mismo Elohim, al mismo Padre eterno. Bueno, qué tremendo esto. Sí, eso estaba hermoso. Muy poderoso. ¿Tú has escuchado al Padre Eterno hablar o escuchar? Escuchar sí, pero sí su voz, totalmente su voz no, ¿verdad? Su voz Ya. física, impresionante. Pero es algo que está a tu alcance. Pregúntale, saca de la nube testigos a Asaf. Dígale, bueno, Asaf, ¿cómo es la cosa? A ver, Asaf, Pero dile sí, o sea, sí dile al percibo Señor, su... Señor, llévame en el espíritu que quiero conocer esas cámaras de adoración donde está Asaf. Y el espíritu te puede llevar allá con Asaf y que Asaf te cuente experiencias y que Asaf te enseñe muchas cosas. Wow. Asaf pues el que tenía pues la dirección de todo el tabernáculo de David, pues era David, ¿no? Valga Ujú. la redundancia, era David, pero ahí está Emán, Etán, Jedutún, Asaf, y cómo los hijos, la descendencia de Asaf marcó, ¿no? Los hijos, la descendencia marcó en los tiempos de Salomón, en la restauración de los servicios, en los tiempos de rey Ezequías, en los tiempos de rey Josías, luego del regreso a Jerusalén, eh, post exilio babilónico, otra vez los hijos de Asaf, la descendencia de Asaf. No, es impresionante esta familia y estos descendientes, ¿sí? Al Sí. servicio, toda su descendencia, al servicio de la restauración, digamos, entre comillas, del culto, ¿no? En un término académico, en la restauración del servicio y de llevar al pueblo a la adoración a Dios, ¿no? A la palabra, a la oración, a las fiestas, a poner sus vidas en orden, ¿sí? Sí, Qué cosa tan especial todo esto que nos enseña Asap y su descendencia, marcó historia. sí. Qué grandioso Dios al manifestarse a través de la vida en medio de, digamos que como de lo que se dice ley, ¿no? Porque era la gracia, ese salmo que acabamos de leer era la gracia en medio de la ley, porque Dios ha sido, su misericordia se, se presentaba continuamente para Israel, que es un Dios Así es. extraordinario. Muy bien. Bueno, vámonos para el 82. ¿Qué le llamó en el Salmo 82? Le recordamos a los amigos que nos están escuchando aquí en Café de Oración. Ustedes, por favor, tómense la tarea de leer, de escudriñar, de procesar, ¿sí? La guía de oración, pues, de lectura de la Biblia, perdón, la sacan de la Biblia de las Américas o ahí en el grupo público en Facebook que se llama Café de Oración Brian Coffee. Ahí en la sección de archivos, ahí pueden encontrar la guía de lectura del mes de agosto. Muy bien, Adriana. Ujú. Pues el siguiente salmo está súper... Sí que Asaf tenía acceso a grandes revelaciones y, y una de estas fue este salmo impresionante que lo que vi que nada más tenía 10 salmos, ¿no? Asaf. Y este está pequeño, corto, pero demasiado profundo. Y empieza a hablarnos de cómo Dios se mueve a través de cortes celestiales, cómo Dios se mueve y cómo Dios interactúa, cómo su gobierno se manifiesta en la tierra. Entonces,
desde el principio, o sea, dice, Elohim se levanta en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Eso está impresionante, simplemente el hecho de que está diciendo en medio de los dioses. ¿Y cuáles dioses? No son los hechos de, no son los de metal, no son los de bronce, esos son ídolos, ni llegan a ser dioses. Entonces, ¿a cuáles se refiere? Y lo más impresionante es que esa palabra donde está escrito dioses es la palabra Elohim, que la palabra Elohim puede traducirse como dioses o ángeles o también jueces, que, los que gobiernan. Pero lo más interesante, ¿por qué escogieron dioses los traductores? Pues vamos a tener la respuesta más adelante cuando dice, yo dije, dioses sois. El que está hablando es el Señor. Y vosotros todos hijos del Elyon, del Dios Altísimo. Entonces ya está aquí elevando a la categoría de dioses a su creación, a una creación especial que escogió para gobernar juntamente con él. Entonces este es un salmo bien interesante porque se trata de cómo Dios quiere gobernar y cómo ha gobernado, porque desde el principio en Génesis podemos ver cómo Dios le puso esa asignación a Adán y le dijo, multiplícate y enseñoréate sobre los animales, sobre esto, sobre aquello, pero esa palabra enseñoréate en el hebreo, una de sus pues, traducciones sería ponte a cargo. Tú estás a cargo, Adán, de toda la creación. Entonces, desde el principio Dios siempre pensó en la humanidad, en que ellos se hicieran el cargo de toda la creación. Como administradores, Dios siempre nos vio así. Entonces, este salmo nos está metiendo en esas profundidades de revelación. Y esto, fíjese que la mayoría de, con todo respeto y con todo cariño, la mayoría de los hijos de Dios o de los que militan en este camino, a veces subestimamos nuestra propia identidad. Es lo que yo he llamado un poco de forma brusca y grosera el síndrome de la cucaracha estripada, ¿sí? O sea, no sentimos nada, ¿no? Es un tema que nos damos menos precio, o sea, nos damos menos valor, menos valía, y, y por eso no creemos lo que Dios dijo de que podríamos hacer cosas mayores, ¿sí? Lo que Jesús dijo, podemos hacer cosas mayores que Él, que nosotros somos superiores a los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, sí, que cuando habló de Juan el Bautista, dice que no había nacido hombre, que, o sea, era impresionante Juan el Bautista, pero cualquiera de nosotros, el más pequeño en el reino, puede ser más grande que Juan el Bautista. Entonces ahí ya es como para ya salirnos de esa subestimación y llegar como a un nivel de estimación, ¿no? ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, tenemos deberes, tenemos derechos. Bueno, listo, aquí somos hijos de Dios. Y entender cosas espirituales. Es que valga decir que en el antiguo pacto tenían interacción con el Espíritu Santo. Muchas personas tuvieron interacción con el Espíritu Santo, eso es real. Pero es que después de que Jesús invita a que el Espíritu venga, después de que Él asciende, ya el Espíritu Santo no solamente interactúa con los hijos de Dios como en el antiguo pacto, sino que está dentro de sus hijos. ¿Sí? Entonces, los cielos de los cielos no pueden contenerlo, pero nuestro cuerpo, alma y espíritu sí lo pueden contener, el Espíritu Santo. Entonces, ahí llega como un nivel de estimación. Entonces, bueno, en ese proceso andamos, ¿no? Tú decías el tema del alma, ¿no? La guerra del alma, porque pues el espíritu está claro, el cuerpo está claro, pero el tema del alma, ¿sí? Sí. Y ahora, pero este versículo de los dioses, yo lo he escuchado en contextos que me parecen a veces salidos de la realidad, porque tratan de es decir, voy a decirlo con cuidado para no prestarse a malas interpretaciones. La gente trata de divinizar a los hombres y humanizar a Dios. A ver, Dios, sí, tratan de hacer de Jesucristo un ser humano, está bien, pero también tratan de divinizar al hombre. Entonces,
tratan de divisar al hombre, soy Dios. Se está hablando pues sí, ahí está hablando de los hijos de Dios. Pues cuando uno se sorprende cuando ve por allá que los hijos de Dios se cruzaron con las mujeres por allá en Génesis 6. Pues, ¿de cuáles hijos de Dios está hablando? De la creación de él, de Ujú. ciertas razas angelicales que se rebelaron y se rebelaron, etcétera. Hijos de Dios son razas angelicales. Sí, Pero cuando dice aquí son dioses, aparecen cortes celestiales, es como la palabra más correcta, como cortes celestiales donde son sus hijos, pueden haber géneros de ángeles. La pregunta que te iba a hacer es, ¿tú crees que ahí también aparecen hombres sí, claro que sí. y se fundamenta por lo que dice en Juan 10:34? Sí, claro que sí. O sea, está que él le está diciendo a los hijos, claro, la verdad que la palabra Dios es una palabra griega y bueno, mucha gente detesta esa palabra en griego, pero bueno, qué rollo, hablamos un idioma derivado del griego, o sea, qué problema, ¿no? Entonces, somos Elohim, o sea, somos criaturas, vamos a llamarles celestiales, hijos celestiales del Sí, Padre Celestial, del verdadero Padre Celestial, somos hijos de ese Padre. Ahora, me gusta mucho el tema, hablamos ya no de la identidad que tenemos nosotros, sino de comenzar a buscar y a escalar y a ser parte de una corte celestial. Chévere eso de podernos sentar en lugares celestiales a conversar, ¿sí? Con Jesucristo, en lugares celestiales a conversar con el Padre, con el Espíritu Santo, con seres angelicales, a conversar sobre, en esas posiciones, en esos lugares celestiales, poder nos sentar a conversar, ¿sí? Qué interesante, ¿no? Eh, Hay gente que abusa de este término. Yo he visto casi sectas dentro de la cristiandad o del cristianismo que tratan casi de divinizar al hombre. Las tinieblas, por ejemplo, escuchábamos aquí en Café y Oración al doctor Ismael Díaz de Cartagena, Colombia. Él estuvo en la India y nos contaba de que antes de llegar en el avión, antes de llegar a migración, le hacen firmar, pues llenar el documento de migración para agilizar el trámite a la entrada, sellar el pasaporte y bueno, la visa, todo esto. Entonces, en el formato le preguntan si es mister, si es esto, don, bueno, le colocan varios y uno de ellos es Dios. O sea, en la India, en la cultura de la India, la persona se autodenomina Dios y puede marcar una X donde es Dios. Ustedes le dicen, Dios fulanito de tal siga, o sea, porque la persona puede autodenominarse Dios. O sea, ahora, lo que a mí me cuestiona es, ¿será que las tinieblas son tan atrevidas que ellos sí se atreven a llamarse dioses y nosotros somos tan, no sé si ignorantes o nos subestimamos tanto que todavía no somos capaces de llamarnos Dios? sí, es cierto, porque las tinieblas siempre hacen una copia falsa y cómo podrían decirse que estarían más adelantados. Pero y la mayoría de cristianos que no tienen este entendimiento, pues, para ellos es demasiado fuerte decir que somos Dios, como Dios. Pero si tienes la naturaleza divina dentro, tienes la naturaleza, eres de su misma imagen, eres de su misma, saliste de él mismo, eres como Dios. Claro que no tienes esos atributos tan gigantescos, sino que Dios se revela a tu vida como Él quiere revelarse, pero Dios quiere que entiendas ese nivel de autoridad que puedes transformar materia, que puedes afectar todo como Moisés. O sea, a ese punto Dios quiere que lleguemos porque le dijo, tú serás um, a tu hermano como Dios, ¿no? Y él será profeta Aarón, será como el profeta, como tu boca. Entonces por eso Dios dice que el más pequeño en su reino es más grande que todos los profetas, porque ahora ya es otro nivel de nivel Dios. Pero no de que, ay, te creas y te vas a tirar de una casa, del pináculo de un templo, no. Sino que tienes ese acceso a la mente de Jesucristo, a la mente de Dios. Tienes acceso y tienes acceso a muchas cosas en Dios porque dijo, como usted mencionó ahorita, nos dio la capacidad de hacer cosas mayores que Él. Mayores. Así que tenemos que correr por todo eso y creérnosla, ¿no? Porque es importante creérnosla.
Bueno, Adriana, ¿cuándo vas a, cuéntame, aquí le voy a hacer un reto en público, aquí delante del auditorio de Público. Café de Oración. ¿Cuándo vas a lanzar un escrito o una lámina? Puede ser una lámina o un escrito o una enseñanza sobre invitando a todos los hermanos en la fe a que tengamos la verdadera identidad de hijos, ¿sí? Con esa naturaleza celestial. Casi así como decir, vosotros no, porque eso ya está en desuso, eso solamente se usa en España, sino decir, ustedes, mis hermanos e hijos de Dios, eh, son dioses. Y por Adriana Guzmán, ¿cuándo vas a sacar algo de eso? La estoy retando. Gracias Puede por ser una retarme. lámina, puede ser un verso, puede ser algo, un estudio, un libro, una conferencia, una escuela, por Adriana Guzmán, desde Hermosillo, Sonora, México. Híjole, claro, claro. Ya Dios estaba mostrándome, llamándome a eso y precisamente hacer, hacer como temas concentrados a la identidad de que tenemos como hijos, como herederos, como jueces, como dioses. Este está muy bueno porque esta no la había tomado en cuenta, pero sí que somos parte, ¿quiénes somos? Somos parte de la acción celestial, somos ciudadanos de la acción celestial. Y todo eso pasó porque hace mucho tiempo yo solo leía la Biblia en los amaneceres y buscaba a Dios en adoración y lectura y pues no hacía nada que tú dijeras para Dios, solo buscarlo. Y el enemigo parece que cuando apenas estaba aprendiendo a ayunar, entonces cuando me ponía a ayunar me llamaban por teléfono y luego empezaban así, así eran, a hacer nomás sonidos así de terror. Y lo que voy con todo esto es porque entonces yo me puse a pensar, Señor, ¿quién soy yo? ¿Para qué? O sea, si no, nomás lo que hago es adorarte y buscarte y leer la Biblia, no hago otra. ¿Quién soy yo? No soy nada. Porque estos me están buscando. ¿Cómo saben cuándo hay uno? ¿Cómo saben mi número de teléfono? ¿Quién soy yo? Ah, y me llegó. Ya sé. Yo soy todo lo que Satanás quiso ser. Yo soy una que está, que es a imagen y semejanza de Dios. Una que está sentada en el trono, lo que él siempre quiso tener. Ah, es por eso que. Ah, por eso es que me busca, porque yo soy todo lo que él no pudo hacer. Sí, así es. Entonces, Estaba recordando una desviación que hubo hace un tiempo en Centroamérica. No sé si escuchaste. En Centroamérica, pues hubo como iglesias que después de restaurar los 5 ministerios, ¿sí? Primero existía solo el pastoral, el evangelista comenzó a ser reconocido, luego el maestro, posteriormente el profeta y luego el apóstol. Y en eso hubo quienes eran apóstoles de apóstoles y se autodenominaron patriarcas. No sé si alcanzaste a conocer o escuchaste algún patriarca. Y algunos patriarcas cayeron como en una desviación de que eran como patriarcas, así como nuestro padre Abraham, Isaac, Jacob, y algunos comenzaron a tener más de una esposa. Y eso terminó feo. sí, Terminó feo porque eso terminó en una desviación, ¿sí? Que eso, así como tipo la luz del mundo, esa secta de Guadalajara, ¿sí? Terminaron esas iglesias mal con ese tema de los patriarcas. ¿Te imaginas donde salga alguno que se diga Dios? sí, Ya no por el apóstol tal, la fe, no por el apóstol tal, sino por el Dios tal. sí, Imagínate donde saliera eso fundamentado en estos pasajes donde es evidentemente claro que él como hijo de Dios se puede llamar Dios. sí. Pues es que es más bien esta asignación es una asignación espiritual. No necesitas decir que eres Dios, sino que todos los atributos de Dios te han sido entregados. Incluso porque tienes acceso a muchos secretos de Dios, pero claro que no eres como Dios. No, eres una parte pequeñita que contiene muchas partes de Dios, muchos secretos de Dios, pero eres pequeñito, eres un pequeño Dios. Pero sí, o sea, esto es la raíz de muchos movimientos de lo que se conoce como sectas, ¿no? Entonces, por eso sí, pues, esto es para nada más las profundidades de entender todo lo que Ah, Dios quiere que hagamos, ¿no? sí, pero puede ser delicado si eso llegara a aparecer. Fíjense, Sí, donde yo he llegado a pedirle a Dios
por ejemplo, cuando hemos estado en batallas contra la muerte, contra el espíritu de la muerte, y vemos que se acerca el espíritu de la muerte en una ciudad, en alguna región, lo que yo le pido a Dios es que la luz que hay en mí alumbre de tal manera que la muerte crea que Dios mismo está presente. Entonces, al espíritu alumbrar, al espíritu iluminarse, sí, sí veo cómo la muerte huye, cómo la muerte se esconde. Entonces, es decir, claro, estoy tomando como un derecho de ser hijo de Dios, diciendo, Dios mío, que la luz que hay en mí ilumine. También cuando me he sentido así acorralado por brujos, hechiceros, que me están haciendo vudú, que me están haciendo cosas así, cosas raras, digo, Señor, que la luz que hay en mi Espíritu Santo, haz que mi espíritu se engrandezca, ilumine tanto, que enceguezca a todos estos brujos, hechiceros que me están haciendo esto, que los deje ciegos y que ellos crean que el mismo Dios o que el mismo Jesús que caminó por Galilea es el mismo Jesús que está caminando en este territorio. Y claro, esos huyen despavoridos. Claro, no les estoy diciendo yo soy Dios, ¿correcto? O sea, que quede Claro, claro, ni tampoco claro. estoy diciendo mi tarjeta, ahora William, Dios William, no. Estoy diciendo que las tinieblas Sí. sean enseguecidas por la luz, casi como si llegaran a creer que, es decir, que es la misma luz tuya la que los está ensegueciendo. Es como lo más atrevido que yo he hecho dentro de mi identidad de hijo. Qué bien. Está muy bien. A mí otros encuentros con la muerte solo no, pues también, pero nunca me he manifestado, pero sí me he topado con ella o ella se ha topado más bien conmigo. y sí, se me ha parecido, pero no ha podido hacer nada. No puedo hacer nada. Bueno, gloria a Dios. Como sea lo determinante de este pasaje, aquí lo que me llama la atención es, mirando en diferentes versiones del Salmo 82:1, es que Elohim, o sea, ya sabemos de cuál Elohim estamos hablando, no del Elohim genérico, sino del Elohim de los Elohimes, ¿sí? El Ujú. Elohim dice, él es el que, como dice en la versión Palabra de Dios para Todos, él preside la asamblea de dioses, o como dice traducción en lenguaje actual, él preside el tribunal del cielo, ¿sí? Entonces, Ujú. que hay tribunales y hay asambleas que él las preside, y de ese es el que estamos hablando. Ah, qué interesante. Qué interesante esto de los tribunales y de las asambleas allá delante del trono del Padre. Muy bien, sí, es cortico, y a mí me sigue sorprendiendo esos términos de la Biblia donde los salmistas o alguien dice, levántate, oh Elohim, y juzga. Entonces, porque eso a veces en nuestro lenguaje como que no alcanzamos, como que lo ponemos en un lenguaje muy físico, levántate, como si estuviera o dormido, sentado, ¿sí? O Sí, sea, creo que nuestro idioma tal vez no interpreta el sentido de lo que se dijo en los idiomas originales, ¿sí? cierto. ¿Cierto? Porque es como levántate, entonces, sí. Eh, sí, cuando Marco Witt empezó hace 20, 30 años a cantar Levántate, y todos los viejitos de las iglesias decían, pero ¿cómo se atreve a decirle a Dios que se levante? Pues él está levantado, claro. Marco Witt se basaba seguramente en la Biblia de la época, ¿no? En lo que le decía la Reina Valera en 1960. Sí. Entonces, pero a veces como que esos términos como que no describen completamente. Yo creo que debe ser como términos como que entran en acción, como que pases de esa parte potencial a esa parte dinámica, ¿no? Sí, pases Ujú. del poder que tienes potencial a esa parte dinámica, ¿sí? Como que, bueno, no sé, no lo sé, pero sospecho que en los idiomas originales debe de traer algo más como, porque él es el verbo, o sea, él es el verbo, o sea, no tiene por Ujú. qué. Entonces el verbo, cuando traducimos verbos al inglés, pues terminan en ing, ¿no? Ando, endo, ¿sí? Ando, endo, bueno, entonces, ¿sí? Eh, en acción, entonces, el verbo puede estar en infinitivo, puede estar en gerundio, es que se dice, ya no me acuerdo, Sí. ¿sí? El gerundio, pero siempre está en acción, entonces es como una acción diferente, es como una acción diferente, es como que, como que encienda el switch, como, no sé, o como que active ciertas cosas. Es decir, imaginemos un avión que va. Entonces es como,
y va al avión, o sea, Dios no es que esté quieto, va al avión, simplemente es como hunda el botón y dispare los misiles, es algo así como active algo. No significa que Dios está inactivo, ya está activo, sino que dentro de su actividad es como que faltan unos switches, unos botones, unas perillas, algo que hay que activar en su momento. Creo que trato de meterme como sin haberme ido al hebreo, trato de entender que eso debe ser el sentido de lo que es Dios, ¿no? Exacto, sí. Porque Dios, sí, cierto, este es un continuo movimiento, Él siempre está en movimiento, Él siempre está trabajando, Él es el verbo en acción. Y, y pues sí, tiene todo que ver todo lo que usted dice. Pero volviendo a este salmo, yo creo que aquí está hablando de que se levanten los jueces, ¿no? Los que, como dioses jueces en la tierra, los que van a restaurar la tierra, Sí. los que van a traer el orden en medio del caos, ¿no? Fíjese que a principios de este año, por allá el 9 de enero, el Señor me daba una guía para el 2022 sobre los ancianos, sobre la activación de los ancianos en las ciudades, ¿no? Porque al parecer el esquema de los ancianos o de los ministros de iglesia local como que se distorsionaron, ¿sí? Como que se distorsionó, como que la iglesia local es un método que Dios usó, una estrategia que Dios usó, pero como que entró en crisis y se vio la crisis ahorita en esta pandemia porque como que colapsó el esquema de iglesia local. Eh, y pues con mi esposa a veces conversamos, decimos, oye, pero tremendo, ¿no? Que los pastores amigos nuestros no permiten que nuestros jóvenes se reúnan con los jóvenes de su iglesia, ¿cierto? Y nosotros tenemos hombres y ellos tienen mujercitas y son jovencitos que pueden conocer, pero esa tiranía, el término correcto, esa tiranía para no dejar que las personas se conozcan, o yo le decía también a mi esposa, pues no en estos días, sino hemos dicho, pues eh, yo fui hombre de negocios o tenía un buen empleo, buen salario, pero mis pastores donde yo estaba no me permitían entrar en contacto con otros pastores, sino que siempre me trataban de tapar, de obstaculizar. Y pues yo como niño tuve la oportunidad de estar en muchas iglesias porque mi papá trabajó en diferentes ciudades, entonces íbamos de iglesia en iglesia no porque nos peleáramos con el pastor o que pues que mis padres se pelearan con el pastor de la ciudad, sino que íbamos de ciudad en ciudad, entonces uno ve diferentes tipos de culto, entonces, y cuando uno va de país en país y asiste a diferentes congregaciones y ve cómo lo tratan de obstaculizar y lo tratan de dominar a uno, lo tratan de controlar, o sea, pues es una estrategia que Dios ha usado, la iglesia local, pero definitivamente el tema de anciano ciudad, de un anciano apostólico de ciudad, es otra dimensión donde se gobierna, se responde por la violencia en la ciudad, se responde por los huérfanos, por las viudas, por el hambre o la alimentación en la ciudad, por si llueve o no llueve en la ciudad, por, en fin, por si hay justicia o no hay justicia en la ciudad. Entonces, estoy tratando, y ayúdame en eso, Adriana, Sí. estoy tratando de, en este momento, no lo había preparado ni lo había anotado acá en mis hojitas, eh, pero yo creo que esto tiene que ver con que los ancianos de la ciudad deben ser personajes que participen de las cortes celestiales o de las asambleas o de esos tribunales celestiales para poner en orden muchas cosas. Deben ser capaces de presentarse delante de Dios y decir, mira lo que está sucediendo en Hermosillo, Señor. Mira lo que está sucediendo en Lima, Señor. Mira lo que está sucediendo en Buenos Aires, Señor. Es decir, gente que se pueda presentar y decir, bueno, que entonces el padre va a decir, ah, bueno, sí. Entonces, ejecútense, dará instrucciones a los ángeles para que los ángeles ejecuten ciertas cosas. Yo creo que quisiera, no sé si quieras complementar algo de eso, cómo lo ves tú, pero creo que este salmo nos puede ayudar en este tiempo de activación apostólica de ancianos de ciudad, nos puede servir. ¿Qué se te ocurre, Adriana? Pues recuerdo con el término de ancianos de ciudad, como que estaban a la puerta para actuar específicamente en Israel, en las puertas de Jerusalén, como jueces, no eran los jueces, eran los que daban fe a un acto, eran los que eran porteros porque ellos permitían que podía entrar a una ciudad y que podía salir. Entonces, esa visión estaría muy interesante que pudiera haber, formarse esas cortes o más bien esas personas con esa que entendieran claramente la posición
y que recibieran la revelación para cuidar. Entonces serían guardadores de sus ciudades, serían guardianes de sus ciudades. Y creo que Dios nos ha llamado a todos a ser guardianes, porque simplemente la palabra hermano significa, el significado en hebreo significa hermano. Hermano significa guardián, uno que hace vallado, que te cubre. Entonces, no está tan alejado no está nada alejado de lo que el Señor quiere que hagamos, porque Dios se mueve desde lo micro a lo macro. Uno somos guardianes de nuestra casa, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestros países. Entonces, que sería súper, creo que ese es el ideal del Señor. Al hablar de que podemos tener esa actitud como dioses, porque, pero ¿qué se requiere de nosotros? Pues niveles de justicia, ¿no? Por eso es lo que el Salmo está confrontándolos. Podríamos aplicar lo que está diciendo: ¿hasta cuándo, jueces, van a estar actuando injustamente y levantaréis el rostro de los malvados? ¿Hasta cuándo? Les está hablando a ellos, porque está demandando justicia de ellos para que puedan para que puedan ejercer su justicia. Luego les dice: defiendan al débil, defiendan al huérfano, háganle justicia, porque todo empieza desde lo micro a lo macro, nuestros hogares. Simplemente el hecho de estar transformándonos, de estar actuando en niveles de justicia, de rectitud, conforme el cielo. Entonces, eso nos da mucho poder y autoridad. Y sería algo muy impresionante que todos entendiéramos y interactuáramos con la justicia, porque básicamente los jueces hacen justicia, son administradores de justicia. Entonces Dios quiere que hagamos esa interacción. Inclusive me recuerdo en Corintios cuando le dice, o sea, ¿por qué están discutiendo por estas cosas triviales? ¿No saben que ustedes van a juzgar el mundo? ¿No saben que ustedes van a juzgar ángeles? Entonces, a ese nivel de Dios se refiere, a ese nivel de jueces, a ese nivel de ancianos. Pero parece que aquí esto están en proceso de formación, porque cuando les dicen Sí. el 3 y en el 4 todo lo que tienen que hacer es como dioses en formación, o ancianos en formación, o jueces en formación, gobernantes en formación, que le está diciendo, bueno, pero ustedes la función es defender al débil, al huérfano, hagan justicia al afligido, hagan justicia al pobre, rescaten al afligido, rescaten al necesitado, líbranos de las manos de los impíos. O sea, los está exhortando, los está capacitando, los está motivando, les está enseñando. ¿A quién? A esos jueces, a esos gobernantes, a esos dioses de esa ciudad, ¿no? Ahora, sí, un anciano no es solamente un portero de una ciudad, también es puerta. O sea, multidimensionalmente hablando, es portero, pero también es puerta. O sea, puede, es decir, si él se convierte en la puerta de la ciudad, no en el portero de la ciudad, sino en la puerta de la ciudad, tiene que pasar a través de él. Lo que entre o lo que sale tiene que salir de él. O sea, tremendo, porque son como niveles de niveles, ¿no? Porque una cosa es ser portero y otra cosa es ser la puerta. Ahora dice, alzado puertas vuestras cabezas, para que entre el Rey de Gloria. O sea, también está hablando a las puertas. O sea, ancianos nivel portero, ancianos nivel puerta, es diferente. Sí, tienes toda la razón. Y Dios lo que nos hizo nos llamó a hacer puertas, ¿no? Entonces todos tenemos ese nivel de llamado, entonces sí, de responsabilidad. Tremendo porque has escuchado hablar de los hoyos negros, ¿cierto? Sí. De los agujeros negros. Sí. Como que algo entra en esos agujeros y como que pasa por allá en otro proceso de la materia. Imagínense nosotros como puertas también que podamos atraer y salir a una dimensión celestial, ¿no? Wow, sí. Impresionante. Le cuento que este salmo sigue, lo sigo Claro. procesando. Se me están viniendo a la cabeza una cantidad de pasajes y ideas. Este salmo me agitó mi espíritu en este momento. Wow, sí. Que así nos agite a todos. Para... A todos los oyentes de Café Sí. y Oración, lean el Salmo 82, estudienlo, escudriñenlo, medítenlo, sumérjanse en la escritura, sumérjanse en la escritura. ¿Sí? Sí. Adriana, ¿sabe cómo es sumergirse en la escritura?
Haz de cuenta que esto es una alberca, esto es una piscina. El Salmo 82 es una piscina. Tú te puedes sumergir en la alberca, te puedes sumergir en el Salmo 82 y Wow. aparecer en un lugar celestial donde vivas el Salmo 82. Riquísimo, ¿Mm? riquísimo. A mí me lo enseñó Alan Vincent, un apóstol de 96 años que estuvo en la India y en Polonia, fundó 5.000 iglesias. Él empezó su ministerio a los 55 años, siendo un ingeniero electrónico. Me lo enseñó en Bogotá cuando él dijo, miren, pues sí, eso se pelea, que el logos, que rema, que el zoe. Sumérjanse en la palabra. Y yo estaba, sumérjanse en la palabra. ¿Qué será eso? Entonces dijo, simplemente pidan al Espíritu Santo que lo metan en la palabra. Entonces él contó lo que sucedió cuando iban a apedrear a la mujer adúltera. Entonces él se metió en la palabra y apareció en la escena donde Jesucristo estaba escribiendo los nombres. Marta, Juana, las amantes de todos los ancianos religiosos. Eh, Margarita. Bueno, entonces, claro, eso no, él decía, no lo hagan para enseñar o hacer teología de eso, sino háganlo para que disfruten la palabra. Entonces yo inmediatamente dije, bueno, ya lo aprendí. Y ¡prum! Me metí, señor, explícame Jesús y la mujer samaritana. Y ¡prum! Aparecía ya con Jesús y la mujer samaritana. Y estuve con ellos caminando y conocí las aldeas en Samaria y pasé mucho tiempo en Samaria. Y entonces, eso es diferente a leer, a sacar el logo, se rema o el so de la palabra, a meterse dentro de la palabra. Ya lo ves, entonces pídele al Señor que te permita en esas sesiones de adoración que tú tienes ahí, que dígale, Señor, permítame entrar en el Espíritu a Salmo 82 y luego nos lo explica, Adriana. Bueno, Bueno, queda pendiente, se reporta desde Hermosillo. Aquí ya me sumergí en el Salmo 82. Facilito, Adriana, hágalo y nos cuenta. Bueno, suena como raro, pero es sencillo. Vámonos con el Salmo 83. no, pues otro salmo, un bombazo este salmo también. Pues este salmo, wow. Aquí podemos ver claramente que hay una guerra, hay una batalla espiritual y Asaf está percibiéndola. Y está diciendo, Señor, pues están manifestándose aquí los, ya estamos hablando de los dioses o los potestades de estas regiones y están fraguando contra ti porque quieren tomar. El 12 dice porque están fraguando en tomar posesión de los prados de Elohim. Entonces, él está discerniendo. Esto es una batalla espiritual. Y entonces dice, Señor, pues no guardes silencio, no te quedes, por favor, no te quedes callado. Porque mira, que están, que están rugiendo tus enemigos, los que te aborrecen. Está hablando directamente a Dios, al Señor. Están levantándose contra ti, contra tu posesión, contra tu pueblo, contra tus protegidos. Pero entonces veo que se levantaron 10 pueblos en contra de Israel. Y entonces esto dice que están rugiendo y están haciendo alianzas. Entonces, pues se me venía que eran como las tinieblas territoriales de cada territoriales y sus dioses estaban fraguándose, aliándose porque querían tomar la posesión espiritual de lo que es de Dios, en este caso Israel. Entonces, y entonces Asaf les dice, no guardes silencio, no calles, porque estos enemigos son fuertes y poderosos. Pero aquí ya sigue interactuando Asaf y le dice, hazles. O sea, le está diciendo, son tus enemigos, pero hazles. Ahora pues, le está dando un consejo de Dios, ¿no? Hazles como a Madián. Haz lo que les pasó. Como Gedeón estuvo ahí y tú fuiste el que confundiste a todos los ejércitos y se mataron unos con otros. Tú fuiste el que les mandaste confusión. Pero lo interesante es por eso que creo que esta batalla sí, esta batalla que estaba en lo físico estaba reflejando una batalla espiritual. Porque dice, hazles como a Císara.
hazles como Císara. Y Císara, según Jueces 5:20, dice que las estrellas se alinearon para combatir junto con Císara. Y Císara un general del ejército de Canaán. Entonces esto ya era espiritual decía, estaba discerniéndolo y se lo estaba, y como pues podemos ver cómo interactúa Dios, y Asaf como tenía la dimensión de la revelación y conocía el corazón de Dios y estaba actuando, como podríamos decirle, como el salmo anterior, estaba haciendo una corte con Dios, hablándole, o sea, considera esto, o sea, era Asaf y el Señor, pero presentándolo en un cántico. Cuán poderoso es un cántico, cuán poderosos son los sonidos, que podía hacer eso Asaf y llegar, estaba hablando con el Señor, pero estaba discerniendo lo que se estaba moviendo en el ámbito espiritual, y le dice, hazles como le hiciste a Císara. Y pues, ¿cómo le hizo a Císara? Pues también confundió su ejército y se mataron unos a otros. ¿Y qué más pasó? Se pusieron su ejército por donde pasaba un torrente, y en ese momento Dios envió el torrente y se acabó el ejército de Císara, porque en esa batalla estaba a cargo Barak y Débora, la profeta, y, y no tenían 40,000 personas, había una lanza. Ellos no estaban armados, pero si Dios les dijo que fueran, ellos se animaron y fueron. Aunque con miedo el Barak, ¿no? Pero se animó. Entonces es algo que estaba funcionando. O sea, cómo Dios está interviniendo ahí, está interactuando. a- pero lo que más, pues Dios derrota a otros capitanes, los capitanes, a otros gobernadores. Entonces, Asaf le está recordando, hazles, actúa con esa sobrenaturalidad y entréganos a nuestros enemigos. Pero básicamente era una guerra cósmica, Sí. porque, porque Asaf le está recordando y porque literal, se estaban levantando para tomar posesión. Ellos mismos lo decían, de los prados de Elohim. Se estaban metiendo con Dios. Algo que yo tengo en mi canal William Neira Ministry es una sección que se llama Diario de Historias de Guerra, que no la pude desarrollar toda porque pues eso tenía como 40 experiencias para compartir, y eso se ha quedado ahí como, algunas se han grabado, otras están esperando turno, pero me salen como dos historias de guerra, para el diario de historias de guerra me salen como dos lecciones especiales, así como el libro del arte de la guerra de Sun Tzu, que son diarios de historias de guerra, cómo plantear la guerra, la estrategia, todo eso. En ese diario de historias de guerra, me aparecen como dos lecciones, y una lección que solamente la puede dar un personaje como Assad, así como tan experimentado. El título sería como, un tipo como Assad, lo que dice, el título de la lección sería, cuando mi guerra es tu guerra. Es decir, le está diciendo a Dios, el nivel no le está diciendo, Señor, guárdame a mis enemigos, me está persiguiendo mi suegra, me está persiguiendo los vecinos, me está persiguiendo por aquí los hechiceros. No, no, no. Ese es un nivel. En este nivel él está diciendo, Señor, ¿sabe qué? Mis enemigos son tus enemigos. Es un intercesor experimentado en ciertos niveles de guerra. Estos eran enemigos del pueblo de Israel porque está hablando históricamente de muchos enemigos que tuvo el pueblo de Israel, ¿sí? Desde que salieron de Egipto hasta los tiempos de los jueces, por ahí de Gedeón, aparecieron en los jueces ya. Entonces, tremendo que la lección aquí es, Dios son tus enemigos. Si quieres yo te doy algunas sugerencias de lo que puedes hacer. Entonces, se la puso así, sí, se la puso así, o sea, son tus enemigos. Entonces es interesante, y eso lo puede hacer un intercesor experimentado, ¿no? Señor, esta guerra es tuya. ¿Qué dirán, Señor? ¿Sí? No van a decir, Señor, que Adriana Guzmán fue la que fracasó en esto.
Van a decir es que el Dios de Adriana Guzmán fue el que fracasó. ¿Qué será de tu nombre, Señor? Te cuento un secreto. Yo en esta semana pasada intercedí por tres casos en especial que me estaban acongojando, tres personas que tenía yo y me están acongojando. Y entonces la estrategia mía es, Señor, por amor de tu nombre, ¿dónde quedará tu nombre? Sí, por amor de tu nombre. Como el Señor ama su propio nombre, porque el Señor sí tiene una autoestima, Él se ama a sí mismo, ¿sí? Lo que no nos pasa a veces a los creyentes, ni a los cristianos, ni a tanta gente de reforma, que como no se aman a ellos mismos, pues no pueden amar a nadie, y están en guerra, y están en adoración, pero tienen unos déficits de amor muy, muy tremendos. Entonces, yo le decía, Señor, por amor de tu nombre. Entonces, cuando llega por amor de tu nombre, como que hay un silencio celestial y como que, o sea, señores, hazlo por amor de tu nombre. Entonces, estrategias de guerra, es decir, hay guerras que son nuestras, pero hay guerras que podemos endosárselas a Dios y decir, Señor, mira a tus enemigos, ¿sí? Esa es una lección que yo tomo acá. Y otra lección que yo tomo acá es que es el guerrero fiscal, es el guerrero acusador en la corte. Él aquí está acusando. Él es así como vemos en la televisión, en un juicio, pues eh, está el acusador, ¿sí? Está el defensor. Entonces, siempre el Estado pues paga la fiscalía o la procuraduría para un abogado para poderlo acusar, ¿sí? Y está el defensor. Entonces nosotros como intercesores, a veces, muchas veces lo que hacemos es interceder, interceder, interceder. O sea, hacemos parte, porque el principal intercesor es Jesucristo, ¿correcto? Sí. Entonces él es el intercesor y nosotros hacemos parte como el equipo de defensa y pedimos ante el Padre, pedimos por un territorio, por una nación, bueno, pedimos por algo. Somos del equipo jurídico de la defensa, pero aquí nos pasamos para el equipo jurídico diario de historias de guerra. El mismo equipo ya no es de defensa, sino es un equipo de fiscalización, de fiscalía. Somos la fiscalía. Entonces está el trono del Padre, pero el principal fiscal es Jesucristo. Y Jesucristo, sí, porque el acusador de los hermanos, pues es Belial. ¿Sí? Me gustan algunas versiones antiguas que hablan de Belial porque ahí descubre uno la naturaleza del adversario como acusador de los hermanos. Pero en este caso, acusando a los enemigos de Dios, ¿sí? Al adversario, bueno, a los grandes enemigos de Dios, a los de nivel antipadre, a los del nivel anticristo, a los del nivel antiespíritu santo, el fiscal es Jesucristo, ¿no? Entonces, y nosotros ahí somos parte del equipo de la fiscalía diciendo, vea, señor, así como tú hiciste con los de Edom, con los de Ismael, con los de Moab, con los agarenos, con los de Jebal, con los de Amok, con los de Amalet, con los de Tiro, con los de Asiria, señor, como con Madián, con los reyes de esos madianitas, como con ese general de guerra Císara, señor, así como tú destruiste estos capitanes, estos reyes madianitas, señor, hágale, o sea, como leerle la jurisprudencia. ¿Te acuerdas ese caso que se falló como casos fallados, ¿no? Como cuando dicen en una defensa jurídica, hay una acusación, ¿no? Entonces, al juez se le argumenta, mire, en tal parte hay una jurisprudencia de un tribunal que falló en contra de esto, falló ahí esto. Entonces hay mucha jurisprudencia. Aquí lo que está diciendo la SAD al señor es como un abogado de la parte fiscal acusatoria, jurisprudencia, diciéndole, mire, así como todo ese listado de personajes que han atacado tu pueblo, que en realidad ellos atacaban a ese pueblo no por ser ese pueblo, ellos estaban atacándote a ti, señor. O sea, toma el ejercicio del diario de historias de guerra anterior, esa anécdota de guerra, de la guerra no es mía, sino es de Dios, que él mire a ver cómo le hace. Pero aquí es recordarle eso. Ahora, sabemos que el Señor tiene memoria, pero alguien necesita recordárselo allá en su trono, allá en su corte, y qué interesante nosotros, o sea, nosotros tenemos que saber de guerra y de la Biblia, ¿sí? Tenemos que saber de guerra y de la Biblia para poder decirle en oración, cuando nos toque presentarnos en la corte celestial, a decir, mire que Belial hizo esto, mire que fulanito hizo esto, mire que este Leviatán hizo esto, mire que aquello hizo esto, Señor, te recuerdo esto, pues tiene que estar basado principalmente en la escritura, no en experiencias así todas medio raras, esotéricas ahí, sino en la palabra. Es decir, la palabra es suficiente para poder defender y argumentar cualquier caso. Entonces, por eso la importancia de que los amigos intercesores, guerreros, lean la Biblia, ¿sí?
Yo a veces les digo, pero ¿qué vas a hacer intercesor si ni siquiera leo la Biblia una sola vez? Y quieres estar en guerra, si quieres estar en no sé qué cosas, que no has leído la Biblia. Entonces, no se trata, es decir, no se trata de, wow, sí, como el pueblo de Israel que le rindió tanto culto a la palabra que se olvidó del que estaba detrás de la palabra, del que estaba dentro de la palabra por darle tanta importancia a la palabra. No, no quiero como revivir esa cultura pero nos hace falta ese celo por la palabra, nos hace falta ese celo por la palabra y es muy bien, muy bien. ¿Vas a ser parte del equipo de intercesión? Sí. A ver, ¿ya leíste la Biblia? Sí. ¿Cómo la estás leyendo? ¿En qué enfoque la estás leyendo? Ah, bueno, venga. Porque si se le aparece algo y no tiene cómo relacionarlo, ¿no? No sabe si relacionar eso con el caso de Císara o qué pasó en el caso de, ¿sí? O sea, no sabe relacionar diferentes anécdotas de guerra que hubo, no sabe si es un espíritu absalónico o sí, o si es un espíritu saulítico, entonces no sabe contra quién está peleando David, porque a veces los enemigos vienen de adentro, no vienen de afuera, ¿cierto? Entonces, Sí. mire, con todo respeto, yo le digo a los adoradores, con todo cariño, con todo amor, a los intercesores, a los que están, que tienen dones y ministerios proféticos, por favor, apéguense a la palabra, apéguense a la palabra, apéguense a la palabra. Yo sé que hay cosas que a veces uno no puede explicar, pero eso es temporal. Mientras esa experiencia espiritual la puede uno documentar, la puede uno sustentar. Porque lo que se defiende ante las demás personas no es nuestro testimonio de una experiencia espiritual, sino es la palabra, ¿sí? ¿De qué sirve que yo les hable sobre la experiencia que tuve con la mujer samaritana y con esas aldeas samaritanas? Eso le puede interesar a mis nietos. Cuando abuelito, ¿y cómo era la muerte samaritana? Entonces yo les cuento, pero ¿a quién más le va a interesar eso? A la gente lo que le interesa es que yo hable la palabra y que me base en Juan capítulo 4 y que explique Juan capítulo 4. A la gente no le interesa mucho la- que yo cuente aquí los pecados de la muerte samaritana. ¿A quién le interesa eso? Es decir, eso no le interesa, ¿sí? A mucha gente no le interesan las experiencias espirituales nuestras. La palabra se defiende sola y entonces aquí hay un llamado como a, a la palabra, ¿no? En estos días alguien me decía, Pastor William, ¿y por qué no estudiamos los libros apócrifos? Y ya los hemos estudiado, que el libro de Yacer, que el libro de Not, que hemos estudiado algunos libros por ahí, entonces, y, entonces ya eso, si ni siquiera hemos estudiado la palabra, ahora, ¿qué tema queremos hablar? No, la adoración, es que en las Biblias ortodoxas está Daniel, un capítulo con Susana y los dragones, y está el capítulo de Susana, el de los dragones, y está el capítulo 3 o 2, no me acuerdo, que hay como 100 versículos que habla de que adora el agua, la naturaleza, los planetas. Es la pieza, es la mejor pieza de adoración de la naturaleza con Dios. Eso está en las Biblias ortodoxas, en las Biblias que tienen allá en Oriente. Pero si uno se detalla todos esos 100 versículos que no están en nuestras Biblias, si uno saca las concordancias, uno encuentra que todos esos ya están en diferentes libros de la Biblia. Entonces, para yo hablar de que toda la adoración, de que las nubes adoran, de que los volcanes adoran, de que el mar adora, de que los cuerpos de agua adoran, que la creación adora, yo no necesito que diga crear un cisma en la fe tratando de meter a la fuerza un capítulo de Daniel, porque eso es un problema. Meter un capítulo, cuando la palabra que ya tenemos, y yo creo que está recortada, los, yo creo que hay libros escritos que deben estar ahí, los apóstoles deben haber escrito cartas que se escondieron, se quemaron, las dañaron, las destruyeron, la religión las debe tener por ahí guardadas, pero si con lo que tenemos ya nos defendemos, yo no estoy diciendo que nos quedemos ahí, lo que estoy diciendo es que hagamos la tarea básica, por lo menos cuando dominemos la palabra, digamos, Señor, ¿cómo te parece que estos 66 libros los manejamos, ya los hemos leído tantas veces, llévanos a, y entonces el Señor nos mete con unos amigos arqueólogos y vamos y por ahí descubrimos y sacamos por ahí algunas cuevas, otros rollos, y seguramente traemos más revelación sobre otros temas, y bueno, y los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios dicen, sí, esto está inspirado por el Espíritu Santo, listo, un libro apócrifo que todos vamos a leer. Pero si ni siquiera hacemos lo básico, ya que aquí el Señor diciéndole a los dioses, a los jueces, en el capítulo anterior, diciéndole, oiga, hagan justicia, defiendan a los débiles, ¿qué pasó con los huérfanos? Ahora, yo le quiero preguntar a las mega iglesias de Colombia que ahorita están todos, ay, con el cambio político. Como decía un pastor amigo mío, lágrimas de cocodrilo viejo, porque ¿qué han hecho por los huérfanos? ¿Qué han hecho por las viudas?
Ah, cultos y cultos y cultos y megacultos, ¿qué han hecho? ¿Sí? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho por los pobres de Colombia? Entonces los pobres de Colombia pues tienen que irse entre las ideas populistas de las tinieblas porque la iglesia no ha dado respuesta, ¿sí? Eso de dar un pan caliente con chocolate por allá en 24 de diciembre a los pobres de Bogotá en una ciudad fría, eso no es suficiente, mis queridos amiguitos colombianos. Entonces, si se dicen hijos de Dios y no defienden a los débiles, a los huérfanos, a los afligidos, a los pobres, un país con 7 millones de desplazados dentro de su propio país por la violencia, porque la gente le quita tierra, unos le quitan tierra a los otros, un país con 7 millones de desplazados y los evangélicos encerrados en las iglesias haciendo cultos. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Adriana? ¿De qué estamos hablando? ¿De cuáles qué niveles de justicia? Y ahorita nos quejamos que porque un gobierno de izquierda vino y que nos van a quitar derechos y van a poner leyes progresistas, ¿no? Entonces, sí, hagamos lo que nos toca hacer a cada uno. Hay como niveles, ¿no? Lo que tú decías, ser el gobernante o el juez de mi barrio, de mi colonia, de mi ciudad, de mi estado, y ahí vamos, nos vamos juntando, ahí nos vamos juntando, pero, pero se trata de eso, ¿no? Yo digo, ¿quién realmente? Y no estoy hablando del Ejército de la Salvación, que uno es una gente rara que uno ve que el Ejército de la Salvación parecen como de la Cruz Roja, a los que lo encuentran unos pidiendo siempre dinero, nunca los encuentran uno haciendo obras, ¿sí? Una gente que parece toda rara, con unas ideas como por allá de países anglosajones, eso no tiene nada que ver. Entonces, en fin, hay mucha injusticia en las cárceles, mucha gente que lleva años y años y años en las cárceles y no los han hecho nunca un juicio y se robaron una gallina. Y llevan años y años en la cárcel y pasan 10 a 15 años y oye, y nadie les ha hecho justicia. ¿Y por qué estás aquí? No, se robó una gallina de 15 años y nunca le hicieron un juicio. Entonces, son esas cosas que si no traemos justicia, pues, ¿sí? Pues entonces las tinieblas ofrecerán fórmulas a la gente, ¿sí? Porque no se levantan los hijos de Dios a ver, un anciano de ciudad responde por los huérfanos de la ciudad, sino para qué es anciano. Un anciano responde por las vidas de la ciudad, sino para qué es anciano, ¿sí? No es solo para tener experiencias sobrenaturales, es para poder traer soluciones reales a los problemas de la ciudad. Bueno, Adriana, no sé si estás de acuerdo o no de acuerdo conmigo, pero como dice el meme, se tenía que decir y se dijo. Sí, así es importante todo eso, y sí, necesitamos eso, esas exhortaciones para ubicarnos en qué papel estamos, cómo estamos funcionando, qué el Señor quiere, porque esos salmos son inspiradores y nos están retando, ¿no? Nos están retando. Bueno, eh, pues bueno, ¿qué tal y algo más? O bueno, les pedimos a los amigos de Café de Oración que lean detalladamente todos estos personajes, todos estos enemigos que tuvieron el pueblo de Israel, principalmente en tiempos desde la salida de Egipto hasta el tiempo de los jueces. Está narrado por Asaf, contemporáneo de David. Este cántico le está recordando a Dios de que por favor se levante, pero qué tremendo fiscal se convierte aquí nuestro amigo Asaf. Un acusador, pero acusador contra los enemigos del pueblo, pero no los acusa a ellos como enemigos del pueblo, sino los acusa como enemigos de Dios para que Dios traiga justicia soberana sobre ellos. Muy buena estrategia de intercesión profética. Muy bien, muy bien. Adrián, ¿algo más o nos vamos para Romanos capítulo 11, segunda parte? Nos vamos a Romanos, vamos. No, vamos a Romanos. Romanos 11 está hablando por allá, ese pasaje está espectacular. Tiene que ver por allá con una clase ¿de qué? De, de biología, ¿sí? La primera parte de este capítulo la conversé con Sara Mancuello el día de ayer, salió publicado el día de ayer. Si no lo ha escuchado, vaya y escucha a Sara Mancuello. Ella desde la triple frontera de Argentina, Paraguay y Brasil, desde una ciudad que se llama Pilar, en la triple frontera. Fue muy fácil explicar la primera parte del capítulo 11 porque
ella tiene experiencia en jardinería y en injertos, entonces pudo explicar todo esto de los injertos y de cómo pasados unos días un injerto ya no se distingue, o sea, ese injerto silvestre, cuando se pone sobre el árbol cultivado, ¿sí? Aquí habla del olivo cultivado, que es Jesús, y nosotros como olivos silvestres que nos van ensartando ahí, y Él es la raíz, Él es el tallo principal, Él es el olivo cultivado. Fue muy bonito hablar con Sara Mancuello. Si no ha escuchado lo que comentamos ayer, miércoles 10 de agosto, vaya y escuchen a Sara Mancuello, y muy interesante. Ya hoy, 11 de agosto, estamos comentando la segunda parte de Romanos 11, pero Adriana, si quieres tomar elementos de los primeros versículos, pues siéntate en libertad para que puedas esto, porque suena como muy arbitrario empezar en el 19, ¿no? Pero bueno, se entiende que es tratar de leer el Nuevo Testamento también en un año, entonces pues van de medios capítulos cuando los capítulos son larguitos o de capítulos enteros cuando son pequeñitos, ¿no? Se entiende que es para poder distribuir el Nuevo Testamento en un año. Pues sí, está excelente. Me gustaría mucho recordar, si nos, el final, de irnos al final, porque dice, oh profundidad de riquezas de la sabiduría de Dios y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Entonces, eh, este es, este capítulo de Romanos nos está hablando de esto, de la sabiduría de Dios, de los planes de Dios, de cómo Dios armó todo, cómo Dios se puso sus ojos en un pueblo, cómo formó una nación hasta hoy, y cómo la compara a un árbol, pero cómo hace el símil. Siempre Dios o sea, tenía en vista sus ojos puestos en Israel, pero también tenía sus ojos puestos en nosotros desde el principio, con la misma promesa que decíamos desde antes, que le dijo a Abraham, que es el que de quien nació esa gran nación, el patriarca Abraham. Entonces, como Dios le dijo, en ti y en tu semiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es impresionante cómo Dios tiene esa comparación. Desde el principio ya estaba pensando también en nosotros, pero también en su pueblo, y cómo su pueblo nos marca tiempos, nos marca reloj, y precisamente hay algo que se descubre en este capítulo, que nos habla de un misterio que Dios dice, cuán profundas son la sabiduría, indescriptables sus caminos, de las riquezas de Dios. Pero dice, hay un misterio aquí, y el misterio pues está en Israel, y cómo lo está comparando a que Él es el olivo cultivado, y cómo mencionaba que son la raíz es Cristo. Pero lo que más me gusta es que cómo Dios marca un tiempo y cómo Dios marca una temporada. Y así también los árboles tienen sus tiempos, tienen sus temporadas. Y aquí estamos hablando de un árbol que es el olivo, del cual sus ramas fueron desgajadas comparándolo con Israel. Y, y, y que por esa causa nosotros fuimos injertados en ese olivo, porque hubo ramas que no creyeron al propósito. Si ya nos vamos a través del tiempo y nos ubicamos en la época de Jesús, del Mesías tan esperado, que no creyeron, no fueron capaces de discernir que Él era su Mesías. Entonces su incredulidad, pues Dios tuvo que desgajar el árbol e injertarnos a otros, pero todo tenía un propósito de hacer un pueblo numeroso de entre muchas naciones, porque la visión de Dios va de lo micro a lo macro, y ahí pues estaba pensando ya en las naciones, injertándonos a todos de diferentes naciones en Él. Entonces, aquí está hablando de que si por la incredulidad de Israel nosotros fuimos injertados, ¿cuánto más va a ser cuando ellos vuelvan a la plenitud y al conocimiento de Dios, cuando les he quitado el velo y se encuentren con su Mesías? Pero por mientras Dios puso tiempos, y en esos tiempos dijo, bueno, ahora voy a provocar a celos a Israel a través de los gentiles. Y entonces
en este tiempo Israel está, el misterio que Dios quiere revelarnos aquí en este capítulo es que endureció pues con el corazón parcialmente a Israel para que llegara a un cumplimiento de un tiempo entre los gentiles, es todo de lo que, o sea, está perfectamente conectado con los salmos anteriores que estábamos viendo, que estábamos estudiando, que su incredulidad, su falta de arrepentimiento nos dio vida a nosotros, cuanto más cuando ellos reaccionen va a suceder algo extraordinario. Pero volviendo aquí al punto de que él endureció parcialmente a Israel hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Ahí está hablando de otro tiempo. De este árbol tiene un tiempo de ser completado. Y eso es lo que resalta, ¿no? Y dice Dios, en otro versículo que me resalta, dice, los dones son irrevocables y el llamamiento de Dios es irrevocable sobre Israel, sobre nosotros también. Sí. Y concuerda con todo lo que veníamos hablando anteriormente, todo lo que Dios quiere hacer como cuerpo, como que recobremos toda nuestra identidad y que hagamos cosas conforme el corazón del Padre en esa tierra. Y esa revelación de Dios va a traer a celos al pueblo de Israel, a los judíos. Ah. Y pues eso es lo que aquí, al final, como dice, hablando de la corte del Salmo 81, del Salmo 82, perdón. Más adelante, al final, dice, ¿quién va a entender? Bueno, habla de quién entenderá las profundidades, las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Pero en el 34 ya nos dice, ¿y quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejo? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Y es cierto, porque hasta ahora podemos nosotros entender, porque ahora es nuestro tiempo, el tiempo en que Dios hablaba a los gentiles, pero también Él nos comparte que Él nos permite conocer su mente y tenemos acceso a su mente y tenemos acceso a la eternidad y como usted nos compartía de sumergirnos en la palabra, también es un tiempo de que podemos ir a profundidades espirituales bien hermosas con Él y que sí podemos entender su mente y que sí podemos hasta conocer sus consejos, que de eso se trata. Todo eso se trata de eso, de recobrar el diseño original de Adán y Eva y que lo establezcamos en la tierra y que seamos, pues que todos estemos funcionando en el diseño de cada país que Dios planeó como árbol, que a su vez todos somos árboles, que a su vez todos los países son árboles. Y pues esa es la sabiduría de Dios, que podamos conocer e interpretar cómo Dios se mueve a través de las escrituras, pero pues que tenemos flashazos, ¿no? Y que todos formamos parte de su árbol porque nadie tiene todo el conocimiento, ni toda la revelación, y todos nos necesitamos. Claro. Em, ¿Sabe pregunta, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste a la parte final de o profundidad de las riquezas de sabiduría y del conocimiento de Dios? ¿Por qué te fuiste allá? Por qué te conectaste así a la primera con esos, con esos cuatro versículos finales del capítulo 11? Porque básicamente se nos está revelando un misterio, el misterio del endurecimiento, de por qué endureció el corazón de los israelitas. Y que hay un tiempo señalado para la plenitud de los gentiles, para que todos lleguemos a hacer ese diseño que Dios estableció como cuerpo, como su cuerpo, como su esposa. Es por eso que se me hizo llegar desde esa forma, llegar desde la plenitud de la mente de Dios, cómo ha sido todo conformado, desde cómo escogió a su pueblo como nación y cómo desde siempre hemos estado también nosotros injertados en sus pensamientos, porque ya estábamos ahí por la fe, pero todo eso es el acceso por la fe. Sabe que, sabe que estos últimos cuatro versículos eh,
no son escritos por el apóstol o por el profeta Pablo, por el maestro Pablo, sino por el salmista Pablo. Estos cuatro últimos versículos Qué ricura. son una canción, ¿sí? Tú eres buena para ponerle música a la letra, Sí, así de improviso, eres buena para sí, improvisar. sí. Tráete la guitarra y cantas esos cuatro versículos. Le pones música a esos cuatro versículos. Mientras tanto, yo voy leyendo los cuatro versículos mientras traes la guitarra. Voy a leer los cuatro versículos de Romanos 11 mientras Adriana trae su guitarra, e improvisa ponerle música a estos cuatro versículos. Dice el 33, ¿sabes? Romanos 11, 33. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. 34. Pues ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Eso está en Isaías 40:13. Versículo 35. O quién le dio a él, está refiriendo a Dios primero, o sea, que le haya dado algo para que luego le sea recompensado. Eso está en Job 41:11. 36. Porque de él, por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces es un coro, es un salmo. Aquí vemos al salmista Pablo trayendo al final del capítulo 11 eh, un cántico que pues está basado en Isaías 40:13. Él canta la palabra. Está basado en Job 41:11. Él canta la palabra. Y está basado en lo que él ha podido conocer de la sabiduría de Dios y de la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, qué interesante ver que este capítulo 11 justo se complementa, justo es una canción. Veníamos conectando con temas de salmos que son cánticos, que son expresiones de adoración, y ahorita entonces le estamos pidiendo aquí a Adriana Guzmán, nuestra invitada de hoy desde Hermosillo, Sonora, México, que improvise, que improvise, que improvise le ponga música a esta letra de estos cuatro versículos. No sé qué versión tenga ella ahí delante de ella, pero puede parafrasearla o puede parafrasearla o puede tomar expresiones ampliadas o, bueno, en fin, ella puede, basada en Romanos 11, del 33 al 36, poder cantar algo, ponerle música a estos cuatro versículos. Es un ejercicio que le hemos puesto aquí a Adriana, pues aquí como de improviso. Pero sí, todo Romanos 11, pues es un misterio, el misterio de cómo es que va a llegar la salvación de todo el pueblo de Israel, cómo vino un endurecimiento. Por ejemplo, eh, se habla de la severidad de Dios, pero también se habla de la bondad de Dios, ¿sí? Cuando Dios es severo con el que se ha soltado del olivo, ¿sí? Entonces, de todas maneras hay una oportunidad para los que se han soltado del olivo. Él les da la oportunidad a esos israelitas que se soltaron del olivo por su incredulidad, les dice, si ustedes tienen fe, pueden ser injertados. Y eso hace parte de la bondad de Dios, está ahí en Romanos 11:22. Eh, en realidad está hablando de dos tipos de olivo, el olivo cultivado, que es Jesús, y los que están unidos al cuerpo de Cristo son el olivo cultivado. Los olivos silvestres son aquellos que se vuelven por un tema de fe y son injertados. Y hay un misterio, ¿no? En el 11:25 habla del endurecimiento parcial que tuvo Israel y lo ha tenido a través de la historia, pero ya los israelitas de todo el mundo comienzan a ver con celos cómo se llena su terruño de cristianos allá como buscando más de la tierra de Israel, una plenitud de los gentiles que es la que estamos viviendo en estos tiempos. Y es interesante porque
porque justo por ellos haberse desconectado del olivo, es que hay posibilidad de que del olivo silvestre se conecten al olivo principal, al olivo cultivado. Es decir, la rebeldía del pueblo de Israel sirvió para que fueran injertados los gentiles, y una vez llegue la plenitud de los gentiles, entonces no es que Dios haya preferido a los judíos o a los gentiles, es que es la obra completa. Y aquí aparece algo como misterioso. Él nos encerró a todos en desobediencia, tanto a los judíos como a los gentiles, nos encerró a todos en desobediencia para él poder decir que él tiene misericordia, lo cual es un misterio. Ahí hay otro misterio también. Es que estamos aquí tocando varios misterios. El misterio de la misericordia, que es el de la piedad, el misterio de la salvación de los hijos de Israel, el misterio de los olivos, en fin. Entonces, qué tremendo todo esto. Adriana, ¿ya está lista para cantar entonces los últimos 4 versículos de Romanos 11? ¿Ya casi? Bueno, acerca un poquitico el micrófono para que la voz no se te escuche tan bajito. Y felicitaciones, Adriana. En los 40 días que llevo invitados, es la primera invitada que tiene micrófono. Es la primera invitada que tiene micrófono, profesional. Desde Hermosillo, Sonora, México, el Pacífico mexicano, tenemos entonces aquí a nuestra cantora, nuestra cantante Adriana Guzmán, improvisando. Ella no, esto no lo habíamos planeado, pero es chévere reaccionar. Estamos tomándonos un café, yo aquí estoy tomándome un café y voy a ver cómo Adriana le pone música a estos últimos 4 versículos. Bueno, adelante, Adriana. Ok. Vamos a subirle un poco más el volumen. Muy bien. A ver si se escucha la guitarra. A ver, tú me dices, ¿se escucha? Sube un poquito más. A ver. Es que no. Señor, aquí estamos y nos sumergimos en tu palabra y nos sumergimos en tu mente, Señor. Y hoy estamos disponiendo nuestro corazón, Señor, para ti, disponiendo todo para ti, para conocer tu mente, para conocer tus consejos, para conocerte a ti, para darte a ti toda adoración, toda exaltación, Señor. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Oh profundidad del consejo de Dios, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuán insondables son sus juicios
inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Ábranse las puertas, ábranse las puertas, ábranse los misterios. Ábranse, ábranse las bóvedas de las riquezas y la sabiduría y del conocimiento de Dios. Ábranse las bóvedas de la sabiduría. Ábranse las bóvedas. Ábranse las bóvedas del conocimiento de Elohim. Ábranse. Que resplandezca tu espíritu de sabiduría, la plenitud de la sabiduría, la plenitud del conocimiento, que resplandezcan las riquezas, que resplandezcan las riquezas. Enciéndase la luz y el camino hacia la sabiduría celestial, hacia el conocimiento del Altísimo. Y vengan esos diseños. Tú formaste, tú nos entretejiste en ti. De ti venimos, Señor. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado?
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por siempre y para siempre. Oh Señor nuestro. Bueno, a Él sea la gloria por siempre, porque de Él, por Él y en Él son todas las cosas. Qué tremendo. Amén. Amén. Bueno, amigos de Café y Oración, gracias por haber compartido en el día de hoy con nosotros. Tuvimos como invitada a Adriana Guzmán desde Hermosillo, Sonora, México. Si usted desea que Adriana vuelva a estar, escríbanos y díganos, queremos que Adriana vuelva. Adriana, bienvenida en este día y la esperamos más adelante porque son 365 días. Imagínate la dificultad para invitar, conseguir 365 invitados. Entonces, gracias por tener ese espíritu, eh, digamos, abierto a, a las riquezas de Dios, porque las riquezas de Dios son inagotables y cada vez Él está listo a soltar algo más de sus riquezas, ¿no? Él ya nos ha dado dones, nos ha hecho un llamamiento, son irrevocables, pero bueno, seguimos en ese caminar con Él. El día de mañana tendremos a la profeta argentina Cristiana Mattioli. Los espero a todos. Adriana, muchas gracias. ¿Qué últimas palabras en este día quieres compartir con el auditorio de Café y Oración? Pues le damos a Dios toda la gloria por todo lo que nos ha dado hoy a través de estos salmos que el Señor quiere sumergirnos en más. Y es tiempo de seguir inquiriendo en Dios, de estar meditando. Y qué hermosa oportunidad tenemos todos de estarnos adentrando juntos en esto. Y que es un río que siga fluyendo para que nos siga impulsando a donde Dios quiere llevarnos. Muy bien. Adriana, bendiciones para ti, para tu familia, para tu ciudad de Hermosillo, para tu estado, para tu país, bueno, para toda la gente tuya. Reciban bendiciones. Amigos de Café de Oración, nos vemos el día de mañana en otro capítulo. Seguimos escudriñando la palabra. Bendiciones. Bendiciones.